Cabello admite sin tapujos que fue a pedir más apoyo y colaboración a Cuba en su más reciente viaje. Durante una marcha realizada este 8 de junio en defensa de los CLAP, el primer vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, se refirió a los propósitos de su más reciente viaje a Cuba. El destino de Cuba y Venezuela están necesariamente unidos, afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tras precisas que en las reuniones con el mandatario Miguel Díaz-Canel y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro, abordaron los preparativos para la realización del 25 encuentro anual del Foro Sao Paulo, el próximo mes de julio en Caracas. Guaidó asegura que militares en puestos de comando están trabajando por la llamada Operación Libertad. El presidente interino Juan Guaidó aseguró en una entrevista concedida a la periodista Maru Morales del portal Crónica 1 que una cifra de militares sin precisar estarían trabajando desde sus puestos de comando por la denominada Operación Libertad. Algunos siguen en puestos de comando, algunos siguen trabajando de cara a la Operación Libertad, pero en definitiva, todos esperando ponerse del lado de la Constitución en el camino que hemos trazado, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, enmarcado en la Constitución que para los militares es un elemento central, declaró en la conversación. En la misma conversación aseguró que los militares que se pusieron del lado de la Constitución el pasado 30 de abril están a resguardo en distintas embajadas en Caracas. Por normativa de las embajadas, lo mantenemos bajo perfil porque vivimos en dictadura. Algunos han logrado salir del país. Lo más importante es que todos los que participaron el 30 de abril están a resguardo. El sobrado mensaje de Maduro a Bolton. A ti te digo que PDVSA seguirá produciendo. Nicolás Maduro le envió un mensaje al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en el que le asegura que pese a las sanciones la empresa Petróleos de Venezuela no dejará de producir. Las declaraciones de Maduro surgen como respuesta a las advertencias que hizo Bolton sobre seguir estrangulando a PDVSA con las sanciones hasta lograr derrocar al gobierno de Maduro. Bolton también hizo amenazas contra las empresas internacionales que mantienen negocios con la estatal petrolera venezolana. Las empresas internacionales que continúan haciendo negocios con la sancionada PDVSA están en aviso. El chiste malo de Bernal sobre los containers en puentes fronterizos. Los podemos pintar para que se vean más bonitos y no perturben. El protector del estado Táchira designado por Nicolás Maduro, Freddy Bernal, bromeó respecto a las solicitudes que hicieron autoridades colombianas y dirigentes políticos venezolanos de retirar los containers que obstaculizan el tránsito en los pasos fronterizos entre ambos países. Los contenedores permanecen en las estructuras de Ureña y San Antonio desde que el gobierno de Maduro decidió bloquear el paso fronterizo para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria por esa vía, pero tras ordenar que se reabra la frontera, fueron acomodados un poco para despejar las aceras. Japón califica a Venezuela como un riesgo geopolítico. El ministro anfitrión de la reunión previa a la cumbre del G20, que se desarrollará el próximo 28 y 29 de junio en Japón, Taro Aso, asegura que la crisis en Venezuela es un riesgo geopolítico. Aso mencionó algunos de los riesgos geopolíticos a los que aludía el comunicado final y citó entre ellos Crimea y Venezuela, aparte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, de las que todo el mundo está hablando. Taro Aso no dio muchas pistas sobre qué medidas se podrían adoptar posteriormente. En lugar de enfocarnos en un país, lo estamos haciendo en la tendencia, insistió el ministro de Finanzas de Japón. No podemos identificar por separado un tema específico. Los representantes de los países del G20 coincidieron en estar listos para adoptar futuras acciones tan poco explicadas. Arriaza acusa a ACNUR de mentir sobre las cifras de migrantes venezolanos. Jorge Arriaza acusó este domingo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de mentir sobre las cifras migratorias de venezolanos que esa organización estima sobrepasó los 4 millones en los últimos 41 meses. En estrategia contra Venezuela, retoman la matriz migratoria que había desaparecido de los medios de comunicación desde enero. La derrota y el desespero lo lleva a reciclar temas, readecuando la obsesiva agresión contra el país, indicó Arriaza.
El canciller del régimen de Maduro consideró el informe del ACNUR como un reciclaje mediático en el que se inflan cifras. Asimismo, aprovechó para atacar nuevamente al gobierno colombiano al considerar en extremo paradójico expresar preocupación por los venezolanos desde la Guajira colombiana, territorio abatido por la pobreza extrema y abandonado por el Estado colombiano, donde han muerto miles de niños por desnutrición. Esta declaración se produce un día después de que la actriz estadounidense Angelina Jolie, enviada especial de ACNUR, destacara desde esa zona colombiana fronteriza con Venezuela la respuesta humanitaria de Colombia para ayudar a los venezolanos que huyen de su país. María Corina Machado cuestiona a líderes opositores para lograr la salida de Maduro. A través de su cuenta oficial de Twitter, la dirigente político María Corina Machado cuestionó el liderazgo opositor sobre la activación del R2P como mecanismo para salir del secuestro del poder por parte del expresidente Nicolás Maduro. La coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela dejó entrever que diversos líderes políticos mantienen pasividad al respecto de este tema, siendo los habitantes del país los que sufren por la dictadura. Almagro insiste en la necesidad de unificar agendas para lograr la liberación de Venezuela. Durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón para CNN en español, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reafirmó que se deben unificar las agendas para liberar a Venezuela. De acuerdo con Almagro, no se ha logrado una solución para la crisis en Venezuela porque existen demasiadas agendas que buscan tratar el tema, lo que, según denuncia, dificulta resolver definitivamente esta situación. Asimismo, señaló que se debe crear una agenda unificada con el fin de proteger a los venezolanos de los crímenes de lesa humanidad de la narcodictadura. Es un proceso incrementar la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano de los crímenes de lesa humanidad de esta dictadura, narcodictadura como está señalado, con estas conexiones con el crimen organizado y con el terrorismo internacional y por lo tanto creo que amerita que vayamos a una unificación de la agenda. De igual forma señaló que el propósito de la agenda unificada debe ser el cese de la usurpación, pues es un paso absolutamente necesario para que pueda darse un cambio favorable para Venezuela. Creo que amerita que todas esas agendas que están en el camino se unifiquen en una agenda que definitivamente puedan tener un propósito que sea diferente al de la permanencia de la dictadura bolivariana en Venezuela. Es absolutamente necesario, recalcó Almagro. Por otro lado, expresó que la libertad de Venezuela también es responsabilidad de las agendas propuestas por entes internacionales, pues es la única forma tomar acciones para que se llegue a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Todos sabemos que ese proceso es responsabilidad de proteger, porque es el único que permite un marco incremental de acción para lograr una solución definitiva en Venezuela. Por último, expresó que algunas de estas acciones ya pueden verse como engranajes para proteger a Venezuela y lograr la unificación de las agendas, las cuales aún se deben hablar. El régimen entrega 6.000 millones anuales a grupos irregulares. El economista venezolano Asdrúbal Oliveros denunció este viernes que el régimen de Nicolás Maduro produce por medio de actividades ilícitas hasta 6.000 millones de dólares al año, que van a parar a manos de grupos irregulares. El objetivo del régimen de Maduro es mantenerse en el poder a toda costa, y gran parte de esa retención tiene que ver con las fuentes de actividades ilícitas, como las minerías, el tema cambiario, contrabando de combustibles y tráfico de estupefacientes, dijo Oliveros en entrevista con César Miguel Rondón. El economista destacó que una de las principales fuentes de contrabando es el arco minero. Muchos de estos recursos mineros son parte de las rentas de los grupos de poder que sostienen al gobierno y que no son ingresos formales del Estado. Una buena parte de ese oro se termina yendo por caminos verdes alimentando a grupos conformados por militares, funcionarios públicos, incluso la presencia del ELN. Tan solo en el año 2018, esas rentas no declaradas de oro representaron casi 2.000 millones de dólares que no entraron al mercado, reveló Oliveros. La esposa de Edgar Zambrano rompe el silencio. No sé nada de él desde hace un mes. La esposa del diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, Sobella Mejías, confirmó que lleva un mes sin tener información de su esposo. Mejías ofreció una entrevista al portal Noticiero Digital, en la que señaló que no ha podido saber nada sobre la condición física de Zambrano. Tampoco ha podido hablar con él ni siquiera vía telefónica,
aunque tiene entendido que se encuentra en un calabozo en Fuerte Tiuna. Eso es parte de lo que se está viviendo en Venezuela, por lo que los venezolanos en estos momentos tenemos que luchar porque impere el respeto a las leyes, al Estado de Derecho, a la justicia social, que no se judicialice ni se criminalice la disidencia. El órgano con legitimidad jurídica que tiene hoy en día nuestro país es la ANU, donde convergen diputados del Polo Patriótico y de las fuerzas democráticas, manifestó.